Ok, bueno, pues yo creo que iniciaremos. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes a todos, profesores. Gracias por acompañarme este día en esta charla que tendremos. La verdad, estoy contento de esta oportunidad de convivir con colegas de todo el país, con diferentes realidades, y tengo mucha curiosidad de leerlos. Supongo que al final de la plática, ojalá podamos tener un espacio, aunque sea breve, donde ustedes, pues aunque sea me escriban si se identificaron con algo de lo que dije, si tienen alguna opinión sobre las cosas que quiero que platiquemos. Entonces, pues yo creo que empezaré. Pues soy Saúl Ernesto Babines Lozoya, soy profesor de nivel secundaria, tengo grupos prácticamente en toda la sección, primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces el panorama es bastante heterogéneo, con chicos de muchas edades, desde pequeñitos de 11 años hasta chicos de 16 que están en el último año de su secundaria. Entonces es una gama amplia de estudiantes. También me permite tener como una visión doble, la visión del profesor que da su asignatura y la visión un poco más administrativa de todo lo que implica, pues, trabajar con chicos de esas edades. Entonces, pues me gustaría empezar. El, el objetivo de esta plática, de esta charla, era un poco, pues, hablar sobre cuál era el papel del docente en esta situación de crisis que nos estamos enfrentando, que parece que vamos saliendo, pero vaya que nos cambió la vida unos meses y probablemente nos va a cambiar más tiempo, ¿no? En lo que nos recuperamos económica, socialmente, culturalmente de este shock que fue esta contingencia y esta pandemia que hemos vivido los últimos meses, ¿no? Entonces, pues un poco, pues yo quisiera contarles, pues un poco cómo fue mi experiencia y lo que ha sido llevar esta crisis en estos meses. Fue un poco extraño como algo que parecía tan lejano, todavía recuerdo las bromas, los chistes que se hacían con respecto al COVID en redes. Parecía algo que no iba a afectar, que era pasajero. No era la primera vez que escuchábamos de enfermedades, de hecho en México, con lo que pasó hace unos años, también ya casi 10 años, de la cuestión de la influenza H1N1, pues teníamos hasta cierta experiencia de lo que podría pasar. La verdad es que yo en lo personal no esperaba que llegáramos a donde estamos ahora, no solamente en México, en el mundo. Fue impresionante. Entonces, pues hay un primer momento en que cada uno pues asimila la crisis que viene, ¿no? La crisis que comienza. Empezamos con una contingencia. Yo todavía ingenuamente había hecho un cálculo de en el aula ver a mis chicos en algún momento y eso fue imposible. Hay un sentimiento extraño, de repente tu cotidianidad cambió radicalmente en unos pocos días y esto te trae una serie de cambios pues en la vida que estamos apenas aprendiendo a asimilar. Entonces, pues hay sentimientos encontrados. Es extraño no estar en un aula de clase. Para mí, que es mi campo principal de trabajo, pues fue un impacto fuerte. Luego vienen estas ideas, ¿no? De qué va a pasar, de qué se puede hacer. Nos apoyamos mucho, por lo menos yo en mi institución, en seguir lo que decían las autoridades, primero las autoridades sanitarias de este país, luego las autoridades escolares de este país, de la SEP, y luego nuestras propias autoridades de los colegios, ¿no? Era nuestro vínculo para tratar de entender qué pasaba y qué seguía, ¿no? Entonces, pues de repente esta parte de tener que rehacer
nuestro programa, tener que modificar nuestras clases en medio de, pues, por lo menos un panorama de incertidumbre, porque pues no sabíamos hasta dónde iba a llegar esto. No había una referencia de este nivel para tener, por lo menos en lo que yo tengo de vida. No había tocado una situación de este tipo. Habíamos vivido hace unos años, nos tocó este último sismo en la Ciudad de México, que también fue un panorama fuerte, pero digamos mucho más, veías que era posible una vez que hubiera una recuperación, volver al espacio escolar, volver al aula, literal, al aula de clase con los estudiantes. Y había como más formas de resolver, más alternativas, ¿no? Yo en mi propio trabajo que hago en la escuela, viajo con los chicos a diferentes partes del país, desde Hidalgo hasta Chiapas, y entonces Puebla también. Conocí escuelas que a 1 o 2 años del sismo fuerte que hubo en el 2017, de los 2 sismos que hubo, estaban todavía tratando de recuperar las instalaciones que habían sido dañadas, pero seguían teniendo clases en los patios. Los profes tenían a sus grupos, aún con el calor, por ejemplo, de Chiapas, abajo del gimnasio, bueno, del espacio de la cancha de básquetbol, que tienen ahora unos idea, por cierto, y entonces seguían en clase. Me escucho, de repente me marcó que no se escuchaba. Sí me escucho, ¿verdad? Ok, si no, por favor, hay un mensajito, les agradecería mucho si me dejo de escuchar. Muchas gracias. Y bueno, seguía la dinámica de clase escolar, ¿no? Sí era un ambiente distinto, habían cambiado las cosas, pero estaban dando clases profesores y estudiantes, que para mí esa es la base mínima del proceso educativo, tener estudiantes y un profesor. Realmente, en mi experiencia, sé que se puede hacer en el aula, se puede hacer ahora de manera virtual, y se puede hacer en espacios en el campo, se puede hacer en una milpa, se puede hacer en playa, se puede hacer en casi cualquier espacio mientras está esta configuración de profesores y estudiantes. Y aquí es cuando viene pues la otra parte, ¿no? Ahora hay un cambio y pues pasamos de el aula presencial a las clases en línea. Pongo clases entre comillas porque pues vamos aquí a entrar en un debate ahí extraño sobre la cuestión virtual, las clases como son. Yo creo que es posible dar clases en línea, yo lo he tratado de hacer. Sí creo que costó trabajo. Yo tenía alguna experiencia tomando cursos en línea para profesores, pero nunca para estudiantes de secundaria. Entonces, pues tuvimos una reacción, me imagino, pues como pudimos, con las herramientas que teníamos a mano, con la experiencia que teníamos. Y para mí lo más importante fue con el conocimiento que teníamos de los estudiantes, ¿no? Fue complicado hacer la transición de la acción tecnológica y de nuestros equipos de trabajo, ¿no? De repente, tu equipo que utilizabas, sí, efectivamente, para calificar, para revisar trabajos, para contestar correos, de repente era la herramienta para dar la clase. Sin tu equipo no podías tener interacción con los estudiantes. Entonces, se hizo importante el equipo, se hizo importante la capacidad de tu internet y luego, pues, esta parte de enfrentarte a una cámara. La verdad es que ahora que me agarra la conferencia en estas fechas, pues me agarra ya con unos meses de experiencia, tanto en juntas como en clases con mis estudiantes, con mis grupos, y pues desarrolla una cierta habilidad, ¿no? La vas mejorando desde el espacio que quieres mostrar. De repente nuestra casa se convirtió en el aula. Tenías que buscar un espacio que te pareciera a ti cómodo,
y pues también que lo que mostraras, pues digamos, no distrajera a los chicos, que no te dijeran, oye, oiga, profe, ese muñequito que tiene ahí, ¿de qué es? O lo que sea, yo que sé, pero vaya, de repente el vestirte para ir a trabajar se convirtió más bien en, pues, que se muestra de mi intimidad, de mi vida privada para una labor que es pública, como es la enseñanza, ¿no? Entonces, que fue complicado para mí, no sé la experiencia de los demás, pero adaptar algunas actividades. Nosotros teníamos contemplados para contingencias de tipo ambiental o alguna inundación en la zona en la que estamos. La calidad del aire en la Ciudad de México, como ustedes saben, no siempre es la mejor y a veces también se suspenden actividades. Entonces teníamos preparadas algunas cosas, ya teníamos un poco de experiencia, pero no para lo que fue esta contingencia, para lo que ha sido y sigue siendo, ¿no? No para un completo distanciamiento permanente por el momento. Sé que ya hay fechas que se acercan y empezamos a cambiar el semáforo y eso es positivo y nos llena de entusiasmo, pero realmente hemos estado estos meses así, hablándole a una pantallita, hablándole al foquito que te dice que ahí está la cámara y esperando que los otros te escuchen, ¿no? Y algo les quede, ¿no? Sobre todo a los chicos, ¿no? Porque ahí viene la otra parte que también quiero abordar. Entonces, bueno, fue cambiar todo el funcionamiento que teníamos en el aula por una cuestión en línea, digital, y pues claro que nos puso a pensar, ¿no? En cómo queríamos hacerlo. Yo tenía mucho tiempo, o sea, dejé de ver a mis chicos por una cuestión de un intercambio prácticamente un mes antes de Semana Santa, entonces ya no pude regresar a verlos porque venía de un país que había estado afectado y entonces eso implicó que yo entrara en cuarentena 15 días antes que el resto de la Ciudad de México y el resto del país. Y entonces, la verdad es que, pues lo primero que hice al verlos fue saludarlos, o sea, porque de verdad los dejé de ver y dejé de tener interacción con ellos. Sí empezamos a trabajar con actividades que en algún momento fue como lo que les platicaba, lo que teníamos a mano, porque ya estaba un poco planeado en una situación así, teníamos cosas, pero de repente pues trabajar con actividades sin hablar con ellos, sin relacionarse. Yo llevo materias que son de humanidades, ¿no? Formación cívica y ética, historia, inclusive tengo una clase de ambiental. Entonces, la opinión, el debate, la participación es de suma importancia, ¿no? Entonces, aunque en las actividades te pueden plasmar sus ideas y eso, y es reconfortante leerlos cuando pues te siguieron la actividad o llegaron a donde tú querías que llegaran en cuestiones de aprendizajes y habilidades, pues es reconfortante, pero no es lo mismo. Entonces, pues aquí vienen cuestiones que yo me pregunto, ¿no? O sea, estamos listos para dar clases en línea. Yo que he tomado cursos en línea y he diseñado algunos, pues sé que la dinámica es muy distinta a la que ya hemos llevado ahora, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, creo que estamos haciendo e hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas y habilidades que teníamos, pero claro que me pregunto si esto siguiera por más tiempo, necesitaríamos pensar en algún diseño que nos permita pues considerar muchas cosas que de momento no se consideraron. Simplemente hicimos el cambio de unas semanas o días para otros, de dar las clases de forma virtual, pero realmente nadie tuvo tiempo de hacer un plan pensado ya con mucho más, con todo lo que implicaba no ver a los chicos, tenerlos en línea, no asistir a la escuela, no ir al centro educativo, al que estamos acostumbrados. Entonces, fue complicado. Yo la verdad es que en la situación de trabajo, pues tengo todas las herramientas y el apoyo que me pueden brindar y hay un equipo de computación que puedes consultar y te va dando tips, ¿no? Pero bueno, sí me quedo con la pregunta, ¿no? O sea, los cursos en línea no es algo tan simple y sencillo y para mi opinión, la dinámica es distinta. Debe haber un interés de la persona que tome el curso real por estar ahí, por cumplir, por ver al maestro. Y en el caso de muchos de nuestros chicos, pues sabemos que no. O sea, ellos están ahí porque tienen que ir a la escuela. A algunos les gusta mucho la escuela, pero a otros para nada, ¿no? Y
Y bueno, fue otra parte importante de este cambio, ¿no? Me hizo pensar justo en eso, ¿no? Pues no fue tan sencillo y no sé si todos estábamos listos, pero la situación lo requería, que es parte del problema de las crisis, ¿no? O sea, nadie tenía una idea de hasta dónde iba a llegar esto y no había una referencia por lo menos cercana en la historia de algo similar, ¿no? En México, ¿no? A mí no me había tocado nada de este nivel. Entonces, pues son preguntas que me hago, ¿no? Estábamos preparados, ahora ya estamos más listos. Claro que tenemos todos más experiencia ahora, unos meses de experiencia, pero bueno, sería una cosa para preguntarnos y preguntar, ¿no? Y luego venimos al otro tema que es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo importante para nosotros, ¿no? Como profesores, ¿qué necesitábamos de ellos, de los chicos, ¿no? De repente yo recuerdo la primera vez que los volví a ver por una pantalla a mis estudiantes, y no a todos, porque además les digo, si para uno como adulto costó trabajo acostumbrarte a mostrarte ante una cámara, que te grabaran, ¿no? Saber que además del otro lado, pues tú no necesariamente tienes control de lo que pasa, ¿no? Si un chico prende el micrófono, si se oye al perrito ladrando, lo que sea, ¿no? Si el chico se va, se va. Algunos me pedían permiso, sobre todo los más pequeños, para ir al baño, por ejemplo, ¿no? Pero otros, pues estaban ahí en línea, con la cámara apagada la mayoría, y le hablabas tú a una pantalla, sin ver rostros, ¿no? Y a veces sin escuchar. Algunos, cuando les preguntabas, pues sí, siempre hay algunos que participaban, pero realmente les costaba trabajo. Quiero pensar como todo, hay de todo, ¿no? Hay chicos que igual sí, pues aprovecharon que no había la clase presencial y tal, les venía bien, ¿no? Pero hay otros que no, o sea, que de verdad les cuesta mostrarse. Entonces, pues yo, o sea, puse este pequeño apartado de contenidos, aprendizajes y habilidades, y lo emocional, ¿dónde queda? Porque yo lo primero que hice cuando los vi fue preguntarles cómo estaban. Y justo ahí fue cuando empecé a pensar en este tema, ¿no? Tuve necesidad de preguntarles cómo estaban, porque además los tenía mucho tiempo sin verlos, sin interactuar con ellos. Claro que había interactuado con mensajes, haciéndoles comentarios a sus trabajos y mandándoles un mensaje a todos de que pues íbamos a vernos de esta forma, pues que lamentaba no poder verlos en clase, porque además, pues sí tenía ganas de verlos porque, les repito que como no había estado en México un tiempo, pues entonces tenía mucho tiempo sin ver a mis estudiantes. Entonces, fue importante para mí en este primer reencuentro con mis jóvenes estudiantes, pues preguntarles cómo se sentían y de hecho parte de la chamba que estuve haciendo con ellos en estas primeras sesiones fue tratar de calmarlos, ¿no? Pues todos escuchamos todavía diariamente la situación, ¿no? Tanto la pandemia como todo lo que implica, los problemas políticos, sociales y económicos que traen en México y en el mundo, ¿no? Y entonces me preguntaba yo a veces me siento, pues sí, con incertidumbre, pues con miedo, a veces porque no tiene nada de malo decir, a veces había miedo, a veces sentías que lo que habías planeado ya no iba a pasar, y justo eso, no saber qué iba a pasar. Entonces, yo privilegié lo emocional, me traté de, en lo posible, asegurar de que los chicos que se conectaban, porque pues tampoco tenía siempre asistencia al 100%, ¿no? A veces faltaba uno o dos grupos de 30, nos faltaban un par a veces más, ¿no? Pero de que estuvieran bien ellos, que se sintieran cómodos con la clase, sí se los dije, a ver, voy a hacer énfasis en tratar de que lo que veamos en clase les haga sentido en la contingencia, sin caer en que la clase sea la contingencia, porque tampoco quería que eso fuera lo importante, ¿no? Lo importante, todos lo estamos viviendo, sí, todos tenemos la evidencia de que existe todos los días. Cuando no puedes ver a tus amigos, cuando no ves a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos, te das cuenta que estás en contingencia, ¿no? Entonces, como que sin que fuera todo el tema
la pandemia y el COVID y lo que iba a pasar, pero sí decirles que entendía que era una situación completamente extraordinaria, fuera de lo común, y que lo importante era que ellos le dieran sentido a lo que hacíamos y que se sintieran bien. Entonces, para mí fue importante privilegiar lo emocional. Pues ya teníamos más de medio año de curso, entonces había contenidos que ya se habían visto, y inicialmente les pensé que no era lo ideal empezar temas nuevos, pero cuando vi que esto iba para largo, pues hizo necesario entonces buscar estrategias para que los chicos pudieran darle un sentido a estas clases virtuales, porque pues ellos vivían en su casa, estaban en sus casas o con sus familiares, con sus tutores, dependiendo cada caso, obviamente, tratando de seguir estudiando. Entonces, pues fue un momento interesante. Afortunadamente, creo que me funcionó. Después ya pude regresar a los contenidos, haciendo adecuaciones de contenidos, aprendizajes y habilidades. Y la verdad es que los resultados me gustaron. Creo que, si bien no puedo decir que cubrí de la misma manera como hubiera cubierto en clases presenciales, me siento muy satisfecho con el trabajo de estos meses de contingencia con mis estudiantes. Y bueno, por eso venía un poco esta diapositiva donde lo menciono, ¿no? Claro que cada asignatura es distinta, claro que cada profesor es distinto, y tienes métodos y tiene formas y tiene contenidos que tienen que ver. Yo pensaba en los chicos de tercero de secundaria que estaban por hacer sus exámenes de admisión a diferentes bachilleratos, tanto públicos como privados, pues que no sé si iban a hacer adecuaciones en los exámenes, no sé si las personas que se encargan de aplicarlos y diseñarlos, pues lo consideran en algún momento, porque pues hay temas de diferentes asignaturas, las ciencias exactas, por ejemplo, por decir una, pues tienes que aprenderlo, lo tienes que saber. O sea, no hay forma de que en una clase virtual puedas ver tal vez todo lo que ves en una clase presencial, donde puedes poner ejercicios, borrar rápidamente el pizarrón, explicarlo 3 o 4 veces, ¿no? Entonces, me imagino que fue una labor titánica tratar de cubrir la mayoría de los contenidos, aprendizajes y habilidades esperadas que teníamos para el programa, y supongo que cada profesor hizo lo que yo, o sea, se adaptó con base en su relación con sus estudiantes y en sus contenidos y en su forma de ser y en lo que aprendió en estos días. Y bueno, ojalá todos hayan tenido experiencias por lo menos gratificantes, a lo mejor no unas más exitosas que otras, porque pues no todos los grupos son iguales ni todos los estudiantes, pero a mí en general el trabajo que se hizo en estos días que cerramos justo la semana pasada con las evaluaciones, me gustó, pero pues como les comentaba al principio, claro que fue difícil hacer la transición y luego entender, ¿no? Pues luego vengo al otro tema que es otro de los pilares de la educación, que son nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo los vimos? Para mí fue muy impactante cómo hubo cambios en estudiantes que en el aula eran brillantes, participativos, con una gran actitud, y de repente desaparecieron en lo virtual, se perdieron, ¿no? Ya algunos no entraban. Hay una parte que me tranquiliza porque eran estudiantes muy buenos, entonces tienen, creo que, toda la capacidad para recuperar lo que no vimos en estos meses. No vimos porque no entraron, ¿no? Entonces no tuvieron la experiencia, ¿no? Claro que tenían los trabajos para hacer, algunos no lo hacían. Y luego, por otro lado, tenemos el otro contraste, ¿no? Chicos que durante todo su recorrido académico en la secundaria, porque pues tengo la suerte de algunos conocerlos de 1 o 2 años antes y verlos en tercero culminar su secundaria, que les costaba mucho trabajo las entregas, cumplir, entrar a tiempo a clase, y de repente el cambio de sistema les vino bien. Entonces entraban a todas las clases, algunos entregaban todo. Como siempre hay matices, no es generalizar, estoy hablando como de las pequeñas muestras que vi, que tengo yo de mis grupos,
Y bueno, fue interesante porque realmente ahí lo que había que preguntarnos como profesores es qué está pasando del otro lado de la pantalla con ellos, ¿no? Entonces, les cambió la vida a los chicos también. Y yo creo que a lo mejor ellos en esta edad en que la socialización es tan importante, en que sus amigos se convierten tal vez en su gente de más confianza. Digo, yo sé que esto es muy ingrato con los papás, pero es real. Eh, los chicos empiezan a hablar del papá, mamá, que todo lo pueden, todo lo hacen bien, y como no conocen a sus maestros, ni conocen a sus amigos, ni conocen al chico o a la chica que le gusta, pues se los van como segregando, y los compañeros de clase, de aula, se convierten en las personas tal vez más importantes en ese momento. No quiero decir para toda la vida, pero para ellos los sienten así. Y de repente los dejan de ver de tajo sin decir agua va. Yo creo que fue fuerte para ellos tener esta experiencia. Y entonces, pues por eso les decía, te preguntas qué pasa en casa, ¿no? De repente, yo tengo la fortuna ahora de que pues vivo solo, ¿no? No es fácil, pero me refiero a que no tengo conflictos graves con familia, pero no quiero pensar lo que es estar encerrado 5 o 6 personas, no acostumbradas a convivir 24/7, y claro que cambian las dinámicas de las casas. Entonces, tanto los papás como los chicos y chicas y madres de familia, pues tuvieron ahí un cambio fuerte, ¿no? En casa, y de repente lo veíamos reflejado en las clases o en la capacidad de los chicos, ¿no? O sea, yo notaba claramente que algunos pues no estaban como oídos, como cumplían algunos, otros que pues estaban en todas las clases, pero cámaras apagadas, micrófono apagado, entonces no sabías qué pasaba del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que fue fuerte. Y esto que les platicaba al principio, ¿no? De las reacciones iniciales, pues había pues miedo, enojo, supongo, frustración de los estudiantes, me imagino también de las mamás, del resto de la familia, y a lo mejor la veíamos un poco reflejada en esas actitudes de chicos que no estaban trabajando, que no aparecían en las clases, que les costaba trabajo entregar, que había cero participación. A mí me pareció como fuerte de repente pues esta parte que no tienes ningún tipo de control del otro lado, y a veces veías, escuchabas cosas pues, de casa, vaya, pero pues escuchabas un regaño, un jalón de orejas al chico, que lo estabas viviendo así en vivo, ¿no? Y creo que eso fue también importante, pensar en que ellos tampoco le estaban pasando bien, pensar en que tal vez la clase virtual, la sesión virtual, era un espacio donde podían medio despejarse un poco también de casa y de las situaciones. Y yo la verdad es que creo que cuando a los chicos les hace sentido lo que están viendo, me pasa mucho más en formación, pero bueno, también me pasa en ambiental y en historia, aunque en menos medida, como que toman conciencia que lo que están viendo puede ser funcional en su vida, en su día a día, y entonces se vuelcan, ¿no? En este momento, cuando ya los chicos se acostumbraron a la forma de trabajar y de repente empiezan a encontrarle un poco de sentido a lo que estamos viendo, pues porque adecuamos actividades o adecuamos secuencias didácticas de temas en específicos, con contenidos específicos, a hacerlo en casa, ¿no? La verdad, la mayoría de la respuesta fue muy buena. Otra vez, yo siempre creo que mis estudiantes son quien puede hablar mejor del trabajo que hago, porque si ellos están contentos y hacen buenos trabajos, quiere decir que la clase va, ¿no? Independientemente de lo que uno pueda pensar de su labor, ¿no? Entonces, eso creo que fue importante. Me implicó a mí, por lo menos, tener un mayor grado de sensibilidad, que en el aula a veces se puede perder. Pues por la cantidad, yo les decía a un grupo en particular, ¿no? Que además es mi grupo de tutoría. Y como es mi grupo de tutoría, pues es el grupo que más trabajo me cuesta, ¿no? Tiene que ser tradición. Cuando estábamos en el aula era un grupo sumamente ruidoso.
Entonces, pero era un ruidoso que era un tema, ¿no? Era un tema conmigo y con otros profesores. Y de repente, ahora los tengo en línea y el grupo es callado, pero completamente callado y apagado de cámaras y de micrófono. Y entonces yo hablaba durante la sesión en línea y me contestaba a veces uno o una o dos, y algunos en el chat ponían sí, Saúl, o no. Pero de repente un día les dije, es que perdón que se lo diga, chicos, pero ahora son el grupo más callado que tengo y me gustaría que participaran, porque si no soy yo hablándole a una computadora durante una hora, como ahora, pero bueno, sin interacción con ustedes, y se pierde una parte esencial de mi curso, que justo es el debate, el contrastar opiniones, puntos de vista, argumentar. Entonces, pues fue difícil, pero bueno, ellos era un poco su reacción, o sea, como siempre un poco en contra de la corriente, ¿no? Ahora que necesitaba que hablaran, que interactuaran, que dijeran, inclusive entre ellos, ¿no? Bajó muchísimo. No en todos los grupos, les digo, es un grupo específico, pero hay un fenómeno que se podía ver en algunas clases, ¿no? Entonces, te hace preguntar un poco lo que les decía, qué pasa del otro lado con ellos, cómo se sienten, cómo es para un chico de esa edad que la realidad le cambie. Que su normalidad, su cotidianidad, el levantarse temprano, ir a la escuela, regresar a hacer actividades, de repente se termine en estar en casa todo el tiempo. Entonces, pues traté de ser sensible con ellos, ¿no? Ser muy flexible. De repente me di cuenta que generalmente en los cursos que yo había tomado en línea, lo de las entregas no puede ser algo como del día a día, es complicado. No digo que no se pueda, pero no es lo general, lo normal, no es así. Entonces de repente dije, bueno, si les llevo una semana más, inténtenlo. Otra actividad que estuvo padre con ellos, que me dio mucho gusto y me gustó, fue, les dije, hoy les voy a dar una clase como si fuera, hagan de cuenta que yo estoy en el pizarrón, ustedes van a escucharme y van a hacer su apunte. Y hicieron unas cosas padrísimas esa clase, y también me ayudó mucho el empezar a trabajar con ellos, empezar a trabajar la actividad o lo que fuéramos a ver directamente en la sesión en línea, y no solo explicarles el tema, explicar el trabajo y decirles, bueno, nos vemos en una semana y a ver cómo les fue. Entonces, todas estas cosas nos pues, fueron como sumando a que empezáramos a tener pues, unas sesiones más ricas en cuanto a lo que producían los chicos y en cuanto a que sentía que llegaba a cumplir los objetivos de la clase. Entonces, el preguntarnos por nuestros estudiantes, cómo le estaban pasando, cómo les iba a ellos en casa, pues fue una labor que a mí me ayudó y bueno, pues sí, me hizo ser mucho más sensible, porque aunque no soy el maestro más estricto, sí para evaluar y sí para temas de compromiso, pues sí, no soy tan flexible, sobre todo cuando ya te da oportunidad alguna vez y sientes que no hay respuesta y dices, bueno, te ayudo más y te digo ya que no. Si te sigo diciendo que sí, vas a pensar que así es toda la vida y no es así. Entonces, y antes, ¿cómo estaban los chicos? Pensar en que no todos son iguales, es que eso fue bien difícil al principio. O sea, el darte cuenta que los chicos tienen condiciones bien distintas, cada uno en su casa, ¿no? Tanto económicas, sociales, familiares, tecnológicas, ¿no? O sea, pues si están los papás ahí y los hermanos, o yo qué sé, conviven con la abuela, lo que sea, ¿no? Pues claro que el Internet es la herramienta que estamos todos usando para los trabajos, no importa prácticamente qué trabajo hagas, ¿no? Bueno, hay casos de trabajos que sí se hacen todavía, pues todas estas actividades que no pararon, ¿no? Pero la mayoría de los chicos, sobre todo en la ciudad, pues tienen un acceso a Internet, pero si lo multiplicas por el número de horas que tenían que usarlo y el número de personas en la casa, probablemente les cambió la dinámica. Y hay quienes tampoco tienen ese acceso a Internet. Entonces, también para ellos era, pues, cómo trabajamos, ¿no? Entonces, tenías que pensar la manera. Nosotros lo que hicimos fue como grabar la parte de la explicación, dejarla en línea y decirle a los chicos cuando puedan conectarse, cuando consigan, si tu papá solo tiene un celular con internet para toda la casa cuando regrese o cuando lo desocupe, o si tu mamá a veces te puede prestar su celular, revisen y traten de ir trabajando, pero fue una cosa que no se contempló porque pues partimos de que todos tenían lo mismo y pues no. Entonces,
ese fue otro momento creo que importante, el pensar en ellos, el pensar en su realidad, más allá de lo que cumplieran o no cumplieran en cuanto a la clase, en cómo estaban. Y entonces también ahí es donde creo que a nosotros nos tocaba un poco esta labor de contención, o sea, ser el espacio. A veces te decían, estaban enojados, tristes, molestos, hartos de estar en su casa, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente tema de clase, pero el escucharlos era importante. Conmigo muchos se quedaban al final de la clase y a veces me comentaban algo así como, es que estoy cansado de convivir tanto con mi hermana, o fíjate que como estamos viendo en casa de mi abuela porque pues decidimos juntarnos, no tengo ningún espacio para mí, entonces creo que mi espacio para mí es justo la clase. Entonces estas cosas creo que fueron importantes, que yo tardé un poco en hacer este cambio de chip, y bueno, lo hice un poco también por lo que sigue, que es pues nosotros, ¿no? Los profesores, de repente, pues te das cuenta que el papel tuyo en este momento, pues va más allá de los contenidos de aprendizajes y habilidades, ¿no? O sea, realmente no es que eso pues es fundamental, es la base de la educación en este país, pero me refiero a que en algún momento te diste cuenta que tu labor tenía un papel más justo de contener, de tratar de que esos chicos y sus familias pues tuvieran un momento tal vez menos tenso y pensaran en otras cosas que no fueran necesariamente justo la contingencia y todo lo que implica, ¿no? También es cierto que a nosotros nadie nos preguntó, ¿no? ¿Están en condiciones de hacer esto? Pues no sabemos, pero lo hacemos, ¿no? Creo que sí habla de una vocación y un amor a la docencia, la mayoría de los docentes que yo conozco de mi institución y otras instituciones respondieron igual de bien, ¿no? Como diciendo, pues yo estoy buscando cómo hacerle, y entonces ya me metí a ver. A otros no se les hacía tan fácil, pero sus ganas de lograrlo, o sea, yo no le sé a la computadora, pero me voy a meter. Yo nunca he hecho una videoconferencia, pero lo voy a intentar. Y creo que ahí es la parte, creo que fundamental de esta plática, ¿no? Nosotros sí jugamos un papel bien importante en este momento. O sea, somos su vínculo con la normalidad, por decirlo así. Más allá de que ellos seguramente pueden estar en contacto con sus compañeros por redes sociales y por todas las aplicaciones que tienen ahora, nos toca un poco contener como a la sociedad, o sea, hacerle escucha, ¿no? De repente mi correo se llenó de muchos correos de la institución, ¿no? De dirección, de compañeros, del coordinador, de todos los informes que sacaba la dirección general, más los que llegaban de la SEP, más cuestiones de trabajo, ¿no? Hay una plataforma, hay que subir ahí, es necesario que tengan esta información, es necesario que compartan esto, necesitamos que desarrollen esta otra plataforma. Entonces, de repente se empezó a como hacer un cúmulo de tareas que no se habían, por lo menos yo no había calculado en cantidad de trabajo, ¿no? Y luego se suman los papás, pues supongo también como nosotros, ¿no? Con incertidumbre, con miedo, con enojo, pues con demandas que a lo mejor, o sea, son válidas, pero a lo mejor no es el momento ahora, ¿no? O sea, de repente había enojos de, pues que un trabajo que se iba a hacer por poner un ejemplo, en una IAP, ¿no? En una institución de asistencia privada, que era una especie de servicio social, voluntariado, pues se canceló porque no puedes estar con más gente, ¿no? Y venían reclamos de papás, ¿no? Y como decía, bueno, pues es que yo no puedo hacer nada, o sea, yo solo tengo que obedecer lo que dicen las autoridades sanitarias de este país, o sea, no puedo yo mandarlos a exponerlos además, porque esta es una situación que además implicaba el riesgo de vida de personas. Bueno, pues estamos viendo el número de fallecidos, y además empezó también esta otra parte, ¿no? De repente ver que la pandemia sí estaba aquí en México, o sea, que sí tenías conocidos, que sí tenías personas cercanas, compañeros de trabajo, amigos, que por una u otra razón estaban ya, si no con el virus, pues sí con una situación que el virus les había provocado, ¿no? Familiares cercanos,
Entonces, todo esto, todo así como también tratando de adaptarte a esta situación de no salir, de no ver a nadie, de todo hacerlo virtual, de repente de los planes que tenías primero en el año y luego parece que en la vida, en algunos casos, la verdad es que es así. O sea, esto nos cambió la vida y al mismo tiempo, pues no podías desafanarte. O sea, es una responsabilidad que tenemos con los chicos, con los estudiantes y por ende con los padres de familia. Pero me refiero a que pues no había momento para que tiraras la toalla y dijeras yo no puedo con esto. O sea, yo soy un profesor, puedo dar clases en el aula, soy un maravilloso profesor en el aula, pero en línea no, o sea, nos preguntó y probablemente pues, ni ya habíamos tenido tiempo de hacer una respuesta elaborada y argumentada de por qué sí o por qué no. Reaccionamos, respondimos como pudimos y bueno, convivimos con unas nuevas formas de trabajo que creo que costó trabajo o cuesta todavía trabajo como poder, ¿cómo decirlo? Racionalizar, ¿no? De repente sientes que es una... Ayer veía una caricatura de un periódico donde sale el home office, decía, el trabajo en casa, y sale la persona con su compu sentada en el sillón como, pues, con ropa cómoda, así como en su sala, y al lado sale una piedra enorme que tiene agarrado de, como un grillete en el pie, y decía así como el trabajo de casa parece que nunca acaba, o sea, porque como es en casa, pues parece que tienes que estar todo el tiempo respondiendo, ¿no? Entonces hubo que ahí tratar de modificar, tratar pues, de gestionar los tiempos, entender que, pues yo entiendo que un chico me escribían chicos a las 2 de la mañana para preguntarme dudas de cosas, ¿no? Oye, Saúl, no entendí esta parte del trabajo, no entendí esta parte del video, ¿me la puedes explicar? Pues yo lo veía en horario cuando me despertaba y eso que traté de poner una rutina más o menos para no perder horarios y eso, de despertarme relativamente temprano. Pero bueno, los chicos estaban así, ¿no? Los papás igual, ¿no? Muchas demandas sumado al trabajo del día a día, o sea, a las actividades, a las clases, preparar tu clase. Entonces, creo que justo hicimos hemos hecho todos nosotros que somos profesores, sin importar el nivel, hicimos un trabajo bien importante como de contención, siento yo, de tratar de a los chicos mantenerlos en un cierto grado de normalidad, de hablarles y decirles que esto, pues, que iba a pasar, que no tenemos una bola mágica de cristal. Yo soy historiador, conozco la historia del siglo XX perfectamente, ¿no? Sé lo que implican situaciones de crisis, de guerra, de desastres naturales, pero no tenemos cómo saber qué iba a pasar o qué va a pasar todavía inclusive, ¿no? Y esa parte, para uno, pues más o menos tienes herramientas para lidiar, pero no todos los chicos podían, entonces no podías o sea, no podías mostrarte siempre, por lo menos, con un cierto grado de vulnerabilidad. Tenías que estarles diciendo como, a ver, chicos, lo importante es que ustedes hagan esto, les pido que tomen una foto por acá, hagan un screenshot, busquen información aquí, yo voy a estar aquí conectado un rato, entonces vamos trabajando, como quitarles justo toda esta situación que es enorme y visible todos los días, porque además está en todos los medios, está todo el tiempo, y tratar de darles un espacio distinto con, les decía, cierto grado de normalidad dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que nos tocó hacer, que nos está tocando hacer, que nos toca hacer, y creo que esa es la parte como importante. Yo creo que a lo mejor, como siempre, a los profesores no nos reconocen tanto nuestra labor, parece que siempre somos como, oh, eres maestro, ok, es lo que había al final, no sé, y creo que ahora fue muy importante tratar de llevar esa especie como de paz a los chicos, de decirles, las cosas van a pasar, estamos aquí, estamos no juntos, pero no solos, ¿no? Estamos en esta situación todos, vamos a tratar de salir, vamos a hacer lo posible, estamos todos aprendiendo a convivir en esto, pero la vida tiene que seguir. La vida tiene que seguir, aunque haya pérdidas fuertes, aunque haya consecuencias económicas, sociales, en las familias.
tenemos nosotros que seguir trabajando y es importante que ustedes se sigan formando y que aprendan de esta experiencia y que esto que ahora les genera, pues, miedo, dolor, angustia, inquietudes, les va a ayudar. Hicimos una labor muy importante, socialmente hablando, para el país. Creo que pues no paramos y creo que además aguantamos cosas que a lo mejor eran injustas. Yo a veces leía un correo y decía, bueno, o sea, ¿en qué parte de este correo viene donde la persona que me está escribiendo, sea quien sea, está considerando que esto es una situación de crisis mundial, que esto se sale de mi capacidad de análisis en este momento y que no tengo influencia para hacer esto, ¿no? O sea, sentía que a veces me faltaba que alguien nos dijera, ¿no? Bueno, ustedes también tranquilos, hagan lo mejor que puedan, no se presionen. Entonces, es una profesión muy, muy bonita esta porque te permite desde diferentes ángulos pues ver otras realidades y para mí esa fue la parte más importante, ¿no? Darme cuenta que realmente la labor, más allá de los contenidos de aprendizajes y habilidades esperados que teníamos, más allá de cubrir con la totalidad del curso, que si viste todos los temas como los habías visto en el aula, por supuesto que no. Traté de ver los temas más importantes y trataré de darles herramientas para que ellos puedan tener los contenidos que no pude ver. Y la idea es que, bueno, si ustedes tienen esos contenidos o tienen sus libros, pues ahí está toda la información. Realmente no es que no puedan, pero vaya. Pero creo que fue más importante lo otro, ¿no? Tratar de llegar a este grado medio de normalidad. Yo una cosa que me daba mucha satisfacción y que para mí es gratificante como profesor es los chicos se iban de las clases en línea cuando ya iban a colgar, se despedían, daban las gracias, se iban contentos, con una buena actitud, no digo, a veces en el aula les doy clase y yo en esa clase lo di todo, o sea, la preparé mucho, actividad bien padre, me costó porque además físicamente hay que bajar, subir, y así los chicos como, bueno, ya, adiós, Saúl, y se van, ¿no? Y en cambio ahora te daban las gracias, había esta parte donde como era volver a una parte positiva de lo que fueron las clases presenciales, ¿no? Entonces, creo que para mí eso al final es lo importante. A nosotros como profesores, pues nos tocó cargar con una parte de esta crisis, aunque tal vez no se vea así. Creo que el hecho de seguir en curso con los chicos en estas condiciones donde cada uno de nosotros tiene sus propias preocupaciones, tiene su familia, tiene su situación económica, tiene muchas otras cosas que están en juego, ¿no? Tu propia integridad, ¿no? Hubo momentos en que pues no sabías qué iba a pasar, ¿no? Realmente todavía ahora estamos en riesgo y si uno no es cuidadoso puede contagiarse y cada cuerpo reacciona de forma distinta al parecer, entonces pues eso es real y sin embargo creo que frente a los chicos se hizo este esfuerzo por tratar de sacarlos de pues de este carro de la pandemia con todo lo que implicaba, ¿no? Entonces, yo creo que fue una labor muy importante. Yo creo que es parte de lo que nos tocó. Podríamos hablar pues, el papel de la escuela en las sociedades modernas y posmodernas o contemporáneas, y si es la mejor y lo ideal, y si los grupos y el número de chicos. Sí, todo eso es un tema que tenemos que discutir. Pero en este momento, en esta circunstancia, creo que el trabajo de contención que se hizo desde las casas de cada profesor, desde su espacio de trabajo, fue para mí creo que muy importante. Creo que tal vez no se le va a dar el reconocimiento que debería, porque lamentablemente la profesión es poco reconocida, pero el tener a tantos chicos y chicas desde primaria, preescolar hasta la educación media o superior, inclusive la universidad, trabajando, sacarlos de esta realidad tan fuerte como es la que hemos estado viviendo estos meses, y hacerlos trabajar en algo, hacerlos pensar y tenerlos, por decirlo así, contentos en clase con los chicos que estaban ahí, aunque nunca llegué a tener un 100% en todos mis grupos, ojalá hubiera sido lo ideal,
pero los chicos, que no eran pocos, disfrutaban la clase, agradecían el espacio. Entonces, así por lo menos fue mi experiencia en estos meses, o ojalá sea la experiencia de la gran mayoría, porque pues le da sentido también a tu trabajo, ¿no? Ahora sí que eso que trataba yo de hacer con ellos, de que le dieran sentido a los contenidos que estábamos viendo de manera digital, en línea, a mí me pasó. Y creo que es una labor muy, muy digna y muy padre la que hacemos todos nosotros. Creo que nos tocó esta parte de ser, como les decía, especies de contenedores de todas las angustias y ansiedades de una parte importante de la sociedad, que son los estudiantes y sus padres y madres, sumado además a pues lo que nos iba diciendo la SEP, ¿no? Para implementar estas nuevas dinámicas de trabajo, ¿no? Entonces, sí ha sido un momento complicado, pero creo que el entender que ese papel nos tocó en este momento y es un papel que además es meritorio, pues es algo positivo. Creo que sí podemos seguir con discusiones académicas, son necesarias para replantear muchas cosas, pero creo que esta parte de tener la relación profesor-estudiante y utilizar esto para tratar que otros estén mejor, literalmente, otros seres humanos se sientan un poco mejor, es un trabajo que es digno de hacer y que merece reconocimiento, y en ese sentido creo que hemos hecho una labor importante en estos días, y bueno, también es buena para reflexionar, ¿no? O sea, justo podemos de aquí partir para otras cosas, ¿no? Vienen otras cosas que todavía no sabemos bien, ¿no? Que este momento me gustaría a mí que pudiéramos compartir entre todos. ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue ahora? Ya tuvimos esta experiencia, me es claro a mí, por lo menos, tengo la sensación de que yo no estaba preparado para lo que teníamos que hacer, pero le entramos todos, y que ahora pues ya tenemos todos una experiencia, una vivencia que nos puede ayudar para otros momentos de contingencia o de crisis que pueden ser distintos a estos, ¿no? O sea, no todo siempre puede que sea estar en casa encerrado, pero bueno, queda abierto. De hecho, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué sigue ahora, no? Vamos a tratar de regresar a la normalidad el siguiente año, a pasos cada uno en los tiempos que determinen las autoridades sanitarias de este país, y retomar nuestros cursos regulares como los teníamos antes, supongo. Pero tampoco podemos hacer como que esto no pasó, ¿no? O sea, creo que si aprovechamos la experiencia, buena o mala, que tuvo cada uno para llevarla a nuestra labor diaria como docentes, pues pueden salir cosas buenas, ¿no? Ahora sí que tomando un tema de formación cívica y ética de tercero, ¿no? El tema de los conflictos, ¿no? Los conflictos nos ayudan también para hacer nuevas ideas, para solucionar problemas que antes parecían que no podían solucionarse y ahora se pueden hacer con estas nuevas opiniones, ideas y todo lo que implicó enfrentarnos a algo así. Entonces, yo creo que esa es la parte que ahora nos deberíamos de preguntar todos, ¿no? ¿Y ahora qué? Tenemos una gama de oportunidades, podemos tratar de volver a como estábamos antes en cuanto a educación hablo, no quiero entrar en otros temas ahora en educación, pero también podemos pensar en de qué manera podemos aprovechar esto que vivimos y tratarlo de hacer mejor, ¿no? Sobre todo pensando en lo que les decía, ¿no? La relación estudiante-alumno me parece que sigue siendo sagrada en cuanto a proceso educativo hablamos. Siempre habrá más o menos posibilidades, más o menos herramientas según el espacio, pero creo que esa parte sigue ahí, y creo que esa parte fue la que en este momento nos salvó, o sea, nos ayudó como país, como docentes, ¿no? Siempre esa relación con tus estudiantes es la que va a determinar lo que pueda pasar. Puedes tener todas las posibilidades, herramientas tecnológicas del mundo, pero si tu relación docente-estudiante no es buena, es probable que no puedas dar buenas clases, o que no puedas llegarles a los chicos a donde quieren, o no puedas hacerlos llegar a ellos a donde quieres que lleguen, ¿no? Entonces, creo que eso sería un poco la idea de esta conferencia. Me gustaría leerlos si tienen preguntas, si quieren compartir algo, y pues muchas gracias por escucharme, por haber asistido, por estar aquí desde temprano,
Y pues yo espero, los leo un rato, no se me dirá Arturo qué es lo que sigue a partir de ahora, pero bueno, muchas gracias a todos por estos minutos de tiempo y gracias a todos por estar con sus chicos en las clases en línea, con las actividades en línea que hayan hecho, porque ayudaron mucho a que esto haya pasado de mejor forma como pudo haber sido. Muchas gracias a todos. Voy a leer sus comentarios. No sé exactamente, Arturo está ahí, qué sigue, pero voy a leerlos porque me interesa ver lo que fueron poniendo. Y ahorita no sé si escucharlos. Ok. Si alguien no tiene micrófono y quiere que yo lea, lo preguntas, lo puedo hacer. Pero bueno, muchas gracias Arturo por la oportunidad y por todo el apoyo técnico que me brindaste. Y y pues gracias. Ok, me pregunta el profesor Mateo Velázquez, que cómo evalué a los estudiantes que no pude contactar. Mira, pude comunicarme, afortunadamente en la institución de trabajo tenemos un grupo de tutores que tienen cercanía son como un vínculo entre los padres y la escuela. Entonces, a través de este grupo de tutores, pues fue posible que yo me pudiera o informarme de qué pasaba con el chico o hasta poder tener una junta. Entonces, dependiendo cada chico, cada situación, pues implementé adecuaciones. La verdad es que tenía, por ejemplo, un chico muy, muy bueno, de 10, que desapareció. Y entonces hablé con él, le dije, oye, me extraña que no verte en clase, siempre entregas, siempre participas, nunca llegas tarde y ahora no estás ni entrando. Hablé con sus papás, me dijeron no, pues que en general bien, pero pues él no se sentía bien y entonces a él le costaba mucho trabajo. Me dijo, me cuesta mucho trabajo en línea, Saúl, no me siento cómodo. O sea, es muy tímido, es un chico muy tímido, entonces dice que no le va. Y entonces lo que hice fue adecuar una entrega general que compilara un poco los contenidos que hayamos visto, los temas, y le dije, entrégame a mí, así como si fuera un trabajo por correo, no utilices la plataforma, no hay problema. Y así fue un poco como lo hice, pero realmente, pues cada caso sí tratando de adecuar para poder evaluar. Ok, pues gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos. Muchas gracias. Ahora si quieres, Arturo, te dejo, tú me dices que sigue. Un gusto. Muchas gracias a todos.